Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión en abierto que se titula La circularidad en fase de desarrollo de proyecto. Mi nombre es Carmen Sánchez, soy arquitecta y soy gerente de Relaciones Institucionales de Figurat. Nuestra agenda de hoy está dividida en 4 partes. Comenzaremos con una breve presentación de Figurat y el ponente de hoy. Enseguida vamos a dar paso a la masterclass. Después sí que os comentaremos unas pinceladas de lo que es la formación en circularidad de la mano de Raikar Tejada, asesora de admisiones. Y al final del evento sí que tendremos un tiempo destinado a aclarar vuestras dudas y responder cualquier cosa que queréis preguntarnos. Entonces, para quien no lo sabe, Figurat es un instituto tecnológico con más de 20 años de experiencia online en el campo de la educación, ofreciendo programas de entrenamiento innovadores y de alta calidad diseñados para atender las necesidades del sector AECO. A lo largo de estos 20 años hemos formado más de 1.500 profesionales por año, procedentes de 120 países. Contamos con más de 200 miembros del cuerpo docente distribuidos por todo el mundo, que aportan una amplia gama de conocimientos y experiencias. En Figurat, nuestros valores son la base de lo que hacemos y nos guían en nuestra búsqueda de la excelencia y la transformación del mañana. Reflejan nuestra innovación, mentalidad pionera, nuestra valentía y creencia en el poder transformador de las tecnologías disruptivas y nuestro compromiso con la formación de profesionales preparados para enfrentar nuevos desafíos. Dicho esto, me complace comentar que el evento de hoy está relacionado con el Máster Internacional de Construcción Sostenible y Circular. Y bueno, ahora tengo el placer de presentar a nuestro invitado y ponente de hoy. Aquí tenemos a Pablo Muñoz, él es profesor del máster, es cofundador y CEO de Espacios e Valore, arquitecto por la Universidad de Valladolid, máster en sostenibilidad en el medio ambiente urbano por la Universidad de Ciudad de Nueva York, diseñador certificado en Passive House y LEED GA. Actualmente, tiene este puesto en Espacios de Valore, donde está intentando llevar esta empresa a lo máximo. Es una empresa de consultoría medioambiental con sede principal en Barcelona, pero de ámbito español e internacional. Así que sin más, Pablo, te cedo la palabra. Dejo de compartir para dejarte compartir a ti. Bueno, Carmen, muchas gracias. Voy a compartiros pantalla. Vale, creo que ya estáis viendo mi pantalla. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Hoy voy a estar hablando sobre el máster en construcción circular y más concretamente sobre aquellas cuestiones que se tratan en el módulo que yo imparto, que está orientado a la fase de desarrollo, ¿no? Está orientado a comprender de qué manera la circularidad y la sostenibilidad nos pueden aportar valor en nuestros proyectos arquitectónicos y en nuestros edificios, y cómo podemos medir, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para identificar cómo podemos implementar este valor, ¿vale? Entonces, hoy voy a hacer un breve resumen de aquellas herramientas con las que contamos y voy a pasar un poco por algunas de las cuestiones que vemos en los diferentes temas de este módulo. Cada módulo, como probablemente sepáis, son 5 semanas. 4 de ellas están impartidas por el profesor generalmente, o en mi caso imparto 4 semanas y hay una semana entre medias que la imparte un experto y que es complementaria a la materia que habitualmente doy yo. Bueno, ya me ha presentado Carmen. Como Carmen me explica, aparte de mi experiencia, yo soy un arquitecto formado en la Universidad de Valladolid, un máster en Nueva York. De hecho, es en Estados Unidos y también en Londres donde desarrollo gran parte de mi carrera, hasta que hace 6 años vuelvo a España y en este caso fundo Valore, que es precisamente una empresa orientada a la consultoría y orientada a introducir valor, a incrementar el valor en los proyectos arquitectónicos y en los activos inmobiliarios a través de la sostenibilidad y de la circularidad. Y cuando hablamos de valor, hablamos de un valor que quizá va más allá de lo que identificamos habitualmente como valor, ¿no? Vivimos en una sociedad que está muy orientada a la economía. Desde luego el valor económico es importante, ¿no? Pero hay otras cuestiones como el valor social o el valor medioambiental que es fundamental que podamos identificarlo. Y a este hilo me gustaría comenzar hablando de este triple bottom line, ¿no? que identifican
en los países anglosajones, o esta triple P, ¿no? Que está relacionada con la parte económica, la parte social y la parte medioambiental, o el People, Planet, Profit, ¿no? Y en este sentido, o a este hilo, voy a mencionar una experiencia que tuve en una feria medioambiental que ha tenido lugar hace poco, relativamente poco en Barcelona, y es el segundo año que íbamos como expositores. Era una feria que probablemente al menos los que estáis en España habréis visto por las noticias, por motivos ajenos a la propia feria, ¿no? Y más con motivos de manifestantes. En este caso es una feria de inversión inmobiliaria. Y una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que acudimos es que las empresas estaban todavía hablando de integrar la parte medioambiental o los componentes de sostenibilidad y de circularidad como algo estratégico en los negocios, ¿no? Como si fuera a ayudarles a aupar sus empresas, lo cual me sorprendió, porque en cierto modo esto dejaba entrever que la sostenibilidad es algo que pudiera ocurrir de abajo hacia arriba, ¿no? Como por permeabilidad, como porque hay una demanda social y entonces la vamos implementando, como que nuestros clientes nos lo solicitan y entonces lo implementamos. Y lamentablemente esta ya no es la situación, ya no tenemos tiempo, estamos en un contexto de emergencia medioambiental en la cual se requiere un cambio de paradigma. Entonces, esta situación va a hacer que esta sostenibilidad o esta circularidad se convierta prácticamente en una cuestión de supervivencia. Y hablo de supervivencia no tanto existencial, que también, sino sobre todo empresarial, ¿no? Las empresas serán sostenibles, serán circulares o probablemente dejarán de serlo, sobre todo con la nueva normativa europea que viene. Y esto es algo que ya no viene desde abajo, sino que va a venir impuesto un poco desde arriba. Para poder realmente aterrizarla, para poder implementar este triple valor que no es únicamente medioambiental, sino que también es social y es económico, comenzamos hablando de este cambio de paradigma requerido, que es la economía circular. Entonces, este anterior diagrama que hemos visto y que era tan común, se puede transformar en algo más bien como esto, ¿no? Y esto supone un cambio radical en la manera de entender los procesos, ya no solo económicos, sino sociales, porque requiere modificar en cierto modo los pilares sobre los que se asienta la sociedad. Esto no quiere decir que el medio ambiente y la sociedad hayan de sostenerse en la economía, pero sí, en cierto modo, que la economía está presente absolutamente en todos los aspectos de la vida, ha de tintarse de aspectos sociales y medioambientales, precisamente, y modificar sus reglas para poder poner estos por encima, ¿vale? Y es precisamente este cambio de paradigma es que la sociedad y el medio ambiente dejan de estar a merced de la economía y es la economía la que se amolda para priorizar estos otros dos aspectos. ¿Vale? Sobre la integración de este concepto básico de circularidad y de sostenibilidad en nuestros proyectos, en una fase de concepción de los proyectos, es sobre lo que versa mi módulo del máster. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar. Hoy, como os digo, voy a hacer un peinado sobre aquellos aspectos fundamentales. Me interesa también explicaros por qué tenemos tanta responsabilidad desde nuestro sector de la edificación. Al final, casi un 40%, un 39% de las emisiones globales de carbono corresponden al sector de la edificación. Es verdad que hay una parte muy grande que corresponde a la fase de operaciones de un edificio, ¿vale? Y que algunos de estos aspectos como es el vector energético, ya se está abordando en los códigos técnicos, pero hay muchos otros que tienen que ver con los impactos medioambientales que a día de hoy todavía no están siquiera recogidos en la normativa y que realmente pueden aportar, tienen un gran impacto medioambiental y abordarlos de la manera adecuada puede tener un impacto positivo en nuestros proyectos. Hablemos un poco de etapas, ¿no? Hay una serie de etapas en cualquier proyecto constructivo. Cuando más valor podemos aportar es al principio. Es fundamental que consideremos este tipo de aspectos desde la propia concepción del edificio, ¿vale? Este momento en el cual se realiza un análisis del proyecto y una concepción del mismo, se asientan las bases, se asientan los cimientos, las fundaciones, para que posteriormente podamos llevar a cabo una fase de diseño abordando estos aspectos. Aquí indicamos quién lleva el rol predominante. Bueno, no sé si predominante, pero desde luego el que tiene una parte muy importante
en la toma de decisiones es el inversor, ¿no? Hay, por supuesto, muchos otros agentes que tienen un papel importante y son el project manager que lleva el proyecto, a veces son empresas multinacionales, otras veces no. La empresa de arquitectura, a veces la ingeniería o consultor de estructuras puede ser fundamental también en esta parte inicial de concepción y, por supuesto, el consultor en sostenibilidad. Lo primero que es importante es comprender que la circularidad precisamente nos permite identificar una serie de valores que conllevan un valor compartido por todos, ¿no? Cada uno tiene sus beneficios, pero la circularidad precisamente redunda en este beneficio compartido. Por parte del inversionista, el introducir circularidad puede suponer una mitigación de riesgos posteriores, una mejor salida de esa inversión, una mejor tasa de ocupación. Luego hay el cliente final, el que va a operar el edificio o el usuario del propio edificio, pues tendrá mejores condiciones interiores de salud, de comodidad, de funcionalidad. El propio medio ambiente también se va a ver beneficiado. Las propias cadenas de negocio, las cadenas de suministro, las empresas participantes en el desarrollo de este proyecto también se beneficiarán. Hay una serie de beneficios compartidos que es importante articular y en los cuales entraremos a medida que abordemos este proyecto. Si nos centramos en los beneficios económicos, sociales y medioambientales, un poco siguiendo las pautas anteriores, pues el introducir sostenibilidad y circularidad en nuestros proyectos nos va a permitir optimizar la inversión, entre otras cosas porque vamos a poder reducir costes, ¿no? Una de las cuestiones, y aquí voy a mencionar uno de los servicios o uno de las herramientas que se abordan durante este módulo es la optimización energética. La optimización energética de un proyecto a través de una herramienta de simulación compleja, ¿vale? Que es la simulación energética dinámica. Esto permite, nosotros la utilizamos en Evalore en nuestros proyectos, y esto nos permite, entre otras cosas, reducir los costes de inversión, porque muchas veces nos damos cuenta que los equipos de diseño, con muy buenas intenciones, ingenieros y arquitectos principalmente, están introduciendo características en los proyectos con la mejor intención, repito, al viejo modo de más es más. Más aislamiento es más sostenibilidad. Instalaciones más sofisticadas es más sostenibilidad. Más paneles solares es más sostenibilidad, es menos consumo, es menos emisiones de carbono. Y todo esto no es cierto. No es cierto en el 90% de los proyectos. Entonces, a través de en este caso, una simulación energética dinámica al comienzo de un proyecto, se puede optimizar la inversión, se puede encontrar aquel grosor de aislamiento adecuado, se pueden encontrar las características adecuadas para ese proyecto, para ese clima, para ese perfil de uso de un edificio adecuadas que nos permitan no sobredimensionar nuestros edificios y nuestras infraestructuras, ¿vale? Entonces, la optimización de la inversión es uno de los beneficios económicos directos que tienen mayor impacto en un proyecto. Por supuesto, también hay beneficios medioambientales que tienen que ver con la reducción de las emisiones de carbono, con la reducción del consumo hídrico, consumos naturales o generación de residuos. Y como mencionábamos antes en este diagrama de la circularidad previo, pues por supuesto hay unas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con una serie de beneficios sociales como la creación de nuevos modelos de negocio circulares, ¿no? El fomento del sentimiento comunitario, mejora de las condiciones de salud interiores, etc. Todos estos beneficios durante este módulo vamos a aprender, entre otras cosas, a identificarlos. Vamos a identificarlos a través de KPIs, a través de Key Project Indicators, a través de indicadores que nos permitan conocer qué cuestiones hemos de medir en un proyecto, cuáles son las cuestiones importantes a medir, a considerar en un proyecto. Por ejemplo, un indicador pueden ser las emisiones de carbono equivalente por metro cuadrado de proyecto, ¿no? Pero este es solo uno de muchísimos que hay, ¿no? Otro puede ser los litros de agua utilizados por metro cuadrado al año o el porcentaje de materiales utilizados en el proyecto procedentes de material reciclado o que puedan posteriormente separarse y readaptarse en otro proyecto. Hay muchos indicadores, lo importante es que aprenderemos a identificar cuáles son los que tienen más sentido ser medidos en un proyecto y las estrategias que podemos utilizar para mejorarlos.
Bueno, esto precisamente habla, en este caso, de indicadores medioambientales, pero también hay indicadores sociales e indicadores económicos, ¿no? Luego, eso será el primer día, será el primer tema, la primera lección es más general y habla de la articulación de estos valores principales y de estas estrategias más genéricas que después, a lo largo de las siguientes semanas, iremos aterrizando. Una de las herramientas que utilizamos en los proyectos de construcción sostenible y circular hoy en día son las certificaciones y los marcos de evaluación medioambiental de los edificios, con los cuales seguramente muchos de vosotros estaréis familiarizados o por lo menos conoceréis de su existencia. Están LEED y BREEAM, que son las dos más comunes, al menos en España y en Europa. LEED, que es americana, BREEAM es la pionera y es británica. Está WELL, que está más orientada a cuestiones de bienestar y salud. También entraremos en esta porque tiene una serie de conceptos muy interesantes, sobre todo en el vector social y en el vector económico también de los proyectos. Luego está la parte de Passive House, que es una certificación muy orientada a la eficiencia energética. Está verde, está de GNB y estas dos últimas, por ejemplo, tienen un impacto mayor en cuestiones de circularidad. Bueno, como os mencionaba, LEED es quizá, voy a hacer un breve repaso, es quizá la de mayor prestigio a nivel internacional, entre otras cosas porque incorpora un proceso de certificación muy arduo, bastante más arduo, por ejemplo, que el de BREEAM. Tiene una serie de categorías y en esto son todas bastante comunes. De GNB difiere un poquito, pero cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando únicamente, por supuesto, del vector energético. También es importante la ubicación en un entorno sostenible, la consideración de cuestiones como el consumo hídrico, la parte de materiales y recursos, ¿no? Como la propia materialización de un edificio se realiza pensando en qué va a ocurrir al final de su ciclo de vida, ¿no? O qué ha ocurrido con esos materiales antes de que se puedan colocar en nuestros edificios, ¿no? Por supuesto, también cuestiones como la calidad ambiental interior. Luego, pues también hay otras categorías que tienen que ver con créditos de innovación o prioridad regional. En el caso de BREEAM es muy similar en este caso también. DGNB quizá es la que es un poquito diferente en este sentido e integra una serie de cuestiones de circularidad más alineadas con los nuevos marcos de evaluación que vienen de Europa, como Levels, y que entra en cuestiones como el Design for Disassembly o el Design for Adaptability, ¿no? Que son cómo nosotros podemos integrar en nuestro diseño desde el principio, desde la fase de desarrollo, cuestiones que nos permitan después readaptar un edificio, el propio edificio, ese diseño o reutilizar los materiales que hemos utilizado en nuestro propio edificio. Por supuesto, Passive House, también entraremos brevemente en ella. Passive House es una certificación que probablemente hayáis oído hablar más y más de ella. Yo particularmente soy diseñador certificado Passive House y sin embargo no creo que sea una certificación muy adecuada para la mayor parte de los climas de España. Esto eh, puede ser controvertido, creo que es muy útil en algunos de los climas de España, es muy útil en Europa, en Estados Unidos, en climas fríos principalmente. No perdamos de vista que es una certificación creada en Alemania, pero en climas más cálidos, precisamente, bajo mi punto de vista, genera problemas y hay otras maneras más adecuadas de resolver el vector energético que una certificación Passive House. La certificación WELL, por supuesto, es una de las que más está creciendo en los últimos años. Es una certificación que está basada en 6 años de investigación médico-científica. Entraremos en ella también. Está sobre todo orientada a cuestiones como la salud de la calidad del aire interior, la calidad del agua de consumo, la calidad de la iluminación de los espacios, la percepción de los espacios, cómo nos hacen sentir, ¿no? Está demostrado que esto tiene un efecto sobre cómo nos sentimos y por ende en nuestra productividad, en la rentabilidad de nuestras empresas también, porque nos hacen más productivos, porque nos permite reducir en nuestras empresas los índices de absentismo laboral o de rotación del personal, ¿no? Y entraremos en cómo el mercado generalmente aborda este tipo de certificaciones y al menos desde luego cómo nosotros en Evalore al final lo abordamos, ¿no? Y cómo es importante identificar primero a través de un estudio de viabilidad cuáles son aquellas cuestiones de mayor aplicación en un proyecto, también en clave coste-beneficio, ¿no? Esta es una parte muy importante. No debemos olvidarnos que precisamente
en esta articulación de beneficios de la sostenibilidad y de la circularidad, nuestro interlocutor muchas veces va a ser el decision maker, va a ser el que tomará las decisiones, el inversor. Y tenemos que adecuar nuestro discurso para asegurarnos que estamos llegando a tocar aspectos con los que se sientan identificados. Y en este aspecto es fundamental que no hablemos única y exclusivamente del apartado medioambiental, sino también de aquellos indicadores que tienen más que ver con el apartado económico, por ejemplo, ¿no? Solo habrá sostenibilidad cuando sea completa. Si hablamos de certificaciones, bueno, o cuando hablemos de certificaciones hablaremos de algún caso de éxito, os mostraré proyectos, de hecho, y es posible, me consta que hagamos alguna visita para aquellos que podáis o que estéis localmente en Barcelona, probablemente podamos hacer alguna visita a algún espacio certificado. Este es un caso de éxito muy claro, que es Colonial, y de cómo a través de la certificación, en este caso de BREEAM, de la mayor parte de sus activos, ha conseguido refinanciar su deuda. Era una de las condiciones básicas que le imponía el banco con el que estaba refinanciando su deuda, pero al mismo tiempo, paralelamente, cómo esos activos que ha certificado ha logrado incrementar drásticamente su rentabilidad en ellos, ¿no? Precisamente por cuestiones como una reducción de los tiempos de vacancia o un incremento de la rentabilidad a través de alquileres, ventas, etc. Todo esto lo veremos en este contexto de la taxonomía europea, ¿no? La taxonomía europea, además, la abordaremos desde el caso de experto, que dedicaremos una semana específica a ella, a través del experto que nos vendrá a hablar de todo esto. Aquí hablaremos de dos cuestiones principalmente, de Levels, que es un marco para la evaluación de edificios, ojo, porque no es una certificación en sí, sino que es un marco creado por la Comisión Europea para la evaluación de edificios, y también de la taxonomía europea, que es un nuevo marco creado también por la Comisión Europea para evaluar actividades económicas y que pretende convertirse en un eje que sirva para establecer un lenguaje común entre inversores y también entre entidades financieras, ¿vale? Vinculando el acceso a bonos sostenibles o a financiación sostenible específica al cumplimiento de una serie de criterios medioambientales en las actividades económicas. Y esto es lo que os comentaba, que viene de Europa y que ya está aquí. De hecho, este mismo año ha sido aprobada la directiva, el CSRD, que es el Corporate Sustainability Reporting Directive, que viene de Europa y que lo que va a permitir o lo que va a regular es qué empresas y cuándo han de reportar en clave de taxonomía sus actividades de taxonomía medioambiental europea, sus actividades económicas, ¿vale? Las primeras tienen que comenzar a hacerlo a partir de 2024, pero es que a partir de 2025 aquellas empresas que son grandes tenedores y que tienen varios edificios con una cuestión de, me parece que son 20 millones de euros en activos, van a tener que reportar también a la taxonomía europea. Entonces, aquí hay una fecha clave a partir de 2025 y esto, una de las cuestiones que nos hace comprender es aquellos edificios que nazcan, una vez que conocemos el CSRD, que nazcan sin cumplir con estas cuestiones marcadas por la taxonomía europea o no alineadas, mejor dicho, con la taxonomía europea, en cierto modo serán edificios que puedan nacer dentro de una cierta obsolescencia, ¿no? Haremos también una vinculación entre el LEED y Levels, y LEED y la taxonomía, y vincularemos pues, los diferentes macroobjetivos, en este caso de Levels, con las diferentes certificaciones. Porque hay una serie de aspectos que vienen recogidos en las certificaciones, pero de hecho, este marco común llamado Levels es más completo que las propias certificaciones, con lo cual va a ser interesante durante los próximos años el comprender si las certificaciones van a continuar siendo ese baremo al que intentar llegar o ese umbral al que intentar llegar, o si van a quedar en cierto modo relegadas ante la mayor complejidad o mayor exigencia del marco de Levels, por ejemplo, ¿no? Que habla de cuestiones como la biodiversidad o que entra en cuestiones como la circularidad, la reutilización de materiales, etcétera, a unos niveles que las certificaciones a día de hoy no están llevando a cabo. Hablaremos de casos concretos.
Uno de ellos es el edificio Wittywood, que es un edificio ubicado en Barcelona, en el distrito del 22 Arroba. Es el primer edificio de oficinas de madera de España, en el cual, pues en este caso, mi empresa Evalore ha sido la consultora medioambiental, ha llevado a cabo la gestión de las certificaciones tanto LEED como WELL, en este caso, así como un análisis de ciclo de vida completo del edificio y también la simulación energética de optimización, y donde además en su momento lo utilizamos para eh, como caso de estudio en una propuesta para la cumbre de las Naciones Unidas que tuvo lugar el año pasado en Egipto, y fue fue una de las iniciativas ganadoras y nombradas en esta cumbre, ¿no? Y lo que pretendíamos analizar es que un edificio puede compensar a lo largo de su vida útil, a través de un excedente en la producción de energía y de esta forma de la compensación de las emisiones de carbono de otros edificios, puede compensar no solo las emisiones generadas durante la fase de uso, sino también las derivadas de su propia materialización, ¿no? De las decisiones que se toman en fase de proyecto, del hecho de utilizar madera en la estructura, por ejemplo, en vez de hormigón. Esto no quiere decir que todos nuestros edificios tengan que ser de madera, ni mucho menos, ¿no? También entraremos en este tipo de cuestiones. De hecho, este es el edificio en cuestión. Pues es un edificio interesante, es un edificio que antes mostraba también Carmen. Entonces, hablaremos de certificaciones. En la tercera semana hablaremos precisamente también de la optimización energética que os mencionaba antes y cómo nos puede permitir optimizar la inversión de un proyecto de real estate. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final esta parte energética, a día de hoy se ha identificado obviamente que los impactos medioambientales y los costes energéticos son muy elevados, y además hemos de cumplir con el código técnico, al menos en España, el código técnico de la edificación, pero eso es común a la mayor parte de los países. Ya hay unas regulaciones más o menos estrictas, pero todas tienden a ser bastante estrictas con respecto a cuestiones de acercarnos a edificios de consumo casi nulo. Y en este sentido es lógico, porque el impacto medioambiental derivado del consumo energético durante la fase de uso es muy elevado. Si atendiésemos al análisis de ciclo de vida de un proyecto completo, estaríamos hablando aquí del B6, y en ciertos proyectos puede llegar a corresponderse con un 80% incluso del total del impacto medioambiental medido en emisiones de carbono. Puede ser menos, puede ser más, depende de muchos factores, ¿no? Pero a veces puede llegar a ser tremendamente elevado. Ahora bien, si vamos a optimizarlo, si vamos a intentar reducir realmente los impactos medioambientales durante la fase de uso, hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo bien, y entraremos en cómo en qué cuestiones se han de evaluar durante una fase de desarrollo a la hora de optimizar un edificio, qué cuestiones hay que atender antes de que el proyecto esté cerrado, cuestiones básicas como pueden ser la orientación, la compacidad o el contexto urbano circundante, ¿no? O incluso el índice, el porcentaje de vanos en fachada, ¿no? Este tipo de cuestiones que se deciden antes de que el proyecto básico incluso esté cerrado, ¿no? Luego hay otra serie de cuestiones cuando ya tenemos un volumen y una compacidad determinadas y una orientación determinadas que podemos seguir evaluando, ¿no? Y en este caso, nosotros hacemos una propuesta, es cómo abordamos los proyectos, y en este caso explicaré de qué manera hemos identificado que realmente se puede aportar mucho valor a los proyectos. Primero, diagnosticando, analizando y diagnosticando cuáles son los problemas generados a través o en proyecto, en fase de proyecto. ¿Cómo podemos identificar qué aspectos son susceptibles de mejora? Y aquí estamos hablando de la envolvente, pero estamos hablando también de las instalaciones térmicas, estamos hablando también de bueno, cuando hablo de envolvente hablo de aislamientos, hablo de protecciones solares, hablo de la orientación, por supuesto, que hablaba antes, pero hablo de las características de los vidrios también. Y luego, cuando hablo de las instalaciones, pues hablo de las instalaciones térmicas, también de las instalaciones de ventilación, y podemos hablar también de las instalaciones de energía renovable, ¿no? Todo esto es susceptible de ser mejorado. Lo importante es poder medirlo y diagnosticar. Entonces, en este caso, lo que haremos es comprender cuáles son los KPIs en un estudio de simulación que hemos de comprender bien. Este no será un máster que nos permita ser expertos simuladores, porque estas herramientas son tremendamente
complejas y requerirían o requieren, de hecho hay másters que van orientadas a ellas, de un máster completo para especialización en estas herramientas. Lo que haremos será comprender cuáles son aquellas cuestiones a las que se ha de prestar atención, ¿no? Como por ejemplo, pues los consumos desglosados para cada edificio, el balance térmico es fundamental, nos va a permitir comprender por dónde hay pérdidas y ganancias energéticas e identificar, diagnosticar dónde puede haber un problema en un edificio. Y una vez que tengamos claro un diagnóstico, lo que hacemos en estos edificios es probar de qué manera se comportan diferentes estrategias alternativas. Recordamos que estamos todavía en fase de proyecto y el objetivo de estas optimizaciones es darle inputs al equipo de diseño, a arquitectura e ingeniería, para que puedan tomar decisiones informadas, decisiones derivadas de la utilización de una herramienta muy potente que este tipo de estudios rara vez utilizan, ¿no? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta como especialistas en sostenibilidad es que este tipo de estudios muchas veces se basan en la utilización de herramientas básicas de certificado energético, como pueden ser el CIPE CERN o el C3X o el HULC, herramientas que son demasiado básicas como para que nos permitan tomar decisiones atendiendo a resultados reales. Para eso es necesario utilizar herramientas más complejas. Y estas herramientas más complejas, como Design Builder, precisamente nos permite estudiar de qué manera diferentes alternativas, pues en este caso lo que veis en pantalla es la variación del factor solar de las ventanas, puede tener un impacto muy positivo en nuestro proyecto. En este caso en concreto, reduciendo la inversión en 14.000 euros. Es un proyecto está extraído de un proyecto para una promotora en España de unos 4.000 metros cuadrados, sin apenas suponer un sobrecoste ni energético ni un incremento de las emisiones anuales de carbono. Bueno, y esto mismo, en realidad, en este proyecto, midiendo diferentes estrategias, logramos reducir la inversión en este sentido en casi 100.000 euros, y no solo la inversión, sino además conseguir un ahorro energético anualizado de casi 2.000 euros, ¿no? Y, por supuesto, reducir las emisiones de carbono. Esto a través de un servicio de simulación energética dinámica de optimización que no suele llevar más de 4 o 6 semanas, ¿no?, de trabajo. Por supuesto, también nos permite calcular las cargas de un edificio. Hablaremos de por qué esto es importante, por qué es importante identificar bien las cargas. Las cargas térmicas de un edificio es lo que va a determinar el tamaño de las instalaciones, ¿vale?, de un edificio. Generalmente vienen calculadas por los ingenieros, que se valen habitualmente de estrategias relativamente rudimentarias y de cálculos que vienen en antiguos códigos y que ignoran herramientas mucho más sofisticadas que tenemos hoy en día sobre la mesa y que podemos utilizar. El hecho de sobredimensionar las instalaciones a los ingenieros les permite ir con mucha tranquilidad a los proyectos, pero suponen dos problemas. Ambos están vinculados con la sostenibilidad y también con el bolsillo y también con el confort. O sea, es esta triple sostenibilidad. Una de ellas es que las instalaciones más grandes son más caras, generalmente. No es que sea un sobrecoste tremendo, pero una máquina más grande es una máquina más cara. Pero es que además una máquina más grande de lo que debería ser trabaja en una curva de funcionamiento no óptima. Trabaja en una curva de funcionamiento diferente a la que debería estar funcionando el proyecto. Y esto hace que los consumos sean más elevados también. Bueno, este caso en concreto es otro proyecto más grande que el anterior. En este caso, pues como podéis ver también, se alcanzaron unos ahorros en la inversión. Es un edificio muy grande, en este caso un apart-hotel en Valencia de 20.000 metros cuadrados, pero superamos el $500.000 de euros en la inversión, ¿no?, con la identificación de mejoras aplicables. Este caso en concreto era un edificio que iba a ser Passive House, con lo cual estaba totalmente sobredimensionado y identificamos que la aplicación de medidas de Passive House en un clima como el de Valencia, en este caso, además, podía suponer sobrecalentamientos en los climas en las temporadas más cálidas. Entonces, bueno, pues a través de esta optimización logramos reducir el consumo y además reducir los costes en la inversión. Y por último, el último tema que abordaríamos o que abordaremos en este módulo, en el módulo de desarrollo, es todo aquello relativo con los impactos de la materialización de los edificios, ¿no? Y aquí estamos hablando de esta parte que hay más abajo, ¿no? Antes estábamos hablando de los impactos derivados
de las operaciones del edificio y de cómo el vector energético aquí se lleva la palma, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con las decisiones, con el impacto de las decisiones derivadas de proyecto, de concepción de los materiales, ¿no? El hecho de que utilicemos un tipo de estructura en vez de otra, o que utilicemos unos acabados en vez de otros, o que utilicemos unas luminarias en vez de otras, ¿no? El tipo de materiales que vamos a utilizar, desde luego, tiene un impacto cada vez mayor en nuestros proyectos. Y a día de hoy todavía la normativa, en este caso la española, no lo recoge, pero en otros países como Portugal o como Francia estas cuestiones están mucho más avanzadas y a raíz de la normativa europea que nos viene, la directiva europea y de la taxonomía europea y levels, van a ser cuestiones que van a tener que medirse en todos los proyectos. Y en este sentido, pues cuando hablamos de un análisis de ciclo de vida, cuando entraremos en las diferentes fases relativas a un análisis de ciclo de vida, estamos hablando de la parte de materialización. No solo de los impactos que tienen que ver con la obtención de la materia prima, la elaboración del producto y su transporte hasta que llegan al edificio, sino qué ocurre cuando el edificio cesa su actividad, qué ocurre cuando acaba la propia vida útil del edificio. Esos materiales, el edificio puede ser considerado como un banco de materiales, donde estos materiales son almacenados antes de darles una nueva vida, antes de que entren de nuevo a un nuevo ciclo de valor, ¿no? De hecho, hay empresas que han comenzado ya a integrar en sus sistemas de negocio la circularidad de manera muy profunda, ¿no? Y hay empresas, por ejemplo, que ya no te venden una luminaria para un edificio, sino que te venden el servicio de que tú tengas una luminaria que está en perfectas condiciones y que se ajusta a lo que tu edificio necesita en ese momento. ¿Cuál es la ventaja para ellos, para esa empresa? Que al hacerse responsable de las luminarias instaladas, también pueden después reincorporarlas a su cadena de valor y no tratarlas como un residuo, sino tratarlas como un subproducto. Y ahí es donde está la clave y la belleza de la circularidad. Nos centraremos mucho en la descarbonización, ¿no? Que es un poco el KPI de mayor importancia en este sentido y en el que Europa ha marcado el gran objetivo para 2030, ¿no? En este 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y abordaremos diferentes estrategias a este respecto, como pueden ser la capacidad de los edificios, como puede ser la optimización del ciclo de uso y de vida útil de los edificios, ¿no? Y la durabilidad de los componentes de un edificio. Hablaremos de cuestiones como el Design for Adaptability, ¿no? Y de las necesidades que nuestros edificios pueden tener para readaptarse al mercado. Y hablaremos de otras cuestiones como el Design for Deconstruction o Design for Disassembly, y cómo dentro de esta estrategia en concreta hay cuestiones como la facilidad de desmontaje o de reutilización o de reciclaje, ¿no? Y cómo hay ciertas certificaciones como el Cradle to Cradle que nos pueden ayudar a identificar cuando un producto es óptimo en este sentido. Y también aprenderemos a utilizar una herramienta que se llama Carbon Designer 3D, que nos permite en una fase iniciática de desarrollo comprender el impacto medioambiental de nuestras decisiones más iniciáticas. Y compararemos diseños y visualizaremos cuestiones como las diferentes estructuras y aprenderemos a comprender cuál es cómo hacer un análisis previo y comparando en este caso, pues cómo se comporta en un edificio de hormigón frente a uno de acero o a uno de madera, ¿no? Esto lo haremos con esta herramienta tan interesante de Carbon Designer 3D. Y con esto un poco quiero asegurarme de que son ya y 40, quería asegurarme también de que dejamos suficiente tiempo para el resto de cuestiones en la agenda de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que pronto podamos vernos de nuevo en el máster. Pues muchas gracias, Pablo, por tu ponencia. Ahora vamos a dejar unos minutitos para que se piensen las preguntas. Ya tenemos algunas, pero vamos a aprovechar para darle paso a Raikar, que nos va a contar un poquito más temas generales del máster, y luego ya pasamos a las preguntas. Adelante, Raikar. Te voy a compartir pantalla. Ahí. Sí. Hola,
Buenas tardes. Gracias, Pablo, por la presentación en la masterclass tan interesante en torno a todo lo que tiene que ver con estos temas tan exigentes ahora para el sector bajo la sostenibilidad y la construcción circular. Y bueno, nos gustaría un poco hablarle acerca de nuestra formación, precisamente Sigura, que nosotros acá nos encargamos de formar a los líderes del mañana. Vamos a trabajar en este máster de construcción sostenible y circular precisamente para que estén preparados, ¿no? Y nuestro objetivo principal va a ser poderlos capacitar para que afronten esos retos en el sector de la construcción, que cada día son más exigentes en la sostenibilidad y la transición hacia el modelo circular que cada vez se está volviendo más una necesidad. Vamos a conseguir fundamentalmente con la implementación de estrategias regenerativas. Vamos a trabajar en esa visión a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto construido, tanto como la fase que nos estaba explicando Pablo de desarrollo, también de diseño, de construcción, de uso y lo vamos a extender hasta el final del ciclo de vida. Además, es muy importante que bajo este nuevo escenario que requiere la implicación de todos los stakeholders involucrados, em, vamos a trabajarlo en todos los aspectos, tanto ingenieros como arquitectos, también implicada lo que es la industria, los usuarios, promotores, responsables públicos. em, en fin, vamos a conseguir, y es imprescindible apoyarse también en la tecnología, disponer de todos los marcos referentes para medir y que podamos reducir este impacto. Entonces, nosotros este máster lo vamos a trabajar en la duración de un año académico. Estaremos ya a disposición para que a través del código QR puedan solicitar la información, ¿verdad? Y desde acá del Departamento de Admisiones, mi persona o uno de mis compañeros les estaría atendiendo para brindarle mucho más detalle de la información. Em, Estaríamos iniciando próximamente para el 6 de noviembre. Son 60 unidades de crédito. Nuestra metodología es live, online, es decir, que vamos a trabajar con clases en directo, sobre todo porque vamos a tratar temáticas bastante disruptivas para el sector, estos son temas bastante nuevos que lo trabajamos con contenido que es actual, el idioma completamente en español y cuando finalicen el máster van a recibir dos titulaciones. Un título por parte de Sigura y un título por parte de la Universidad de Barcelona, que tenemos convenio con la Universidad de Barcelona. Vale, entonces, adicionalmente, como pueden ver acá sobre todas las competencias que vamos a estar trabajando en la formación, también es, digamos, importante que nosotros este máster lo vamos a trabajar desde cómo implementar todo el modelo de la economía circular dentro del sector de la construcción, pero lo vamos a estar trabajando desde distintos niveles de actuación. Vamos a generar un nuevo negocio para hacer ese tránsito lineal de cómo venimos trabajando actualmente en la construcción hacia lo que es el modelo circular. También nos vamos a ir en lo que tiene que cambiar el sector de la construcción, como se los comentaba, em, tanto en la parte de concepción, de diseño de estrategias de proyecto para que se pueda dar, realizar ese cambio, que acompañe que precisamente los edificios sean de forma más sostenible y trabajar con todos los stakeholders, como también les indicaba, de dotarles, por supuesto, de todos los conocimientos para hacer esa transición verde hacia ese modelo de la economía circular de la construcción. O también lo que tendría que hacer ese profesional de la construcción para cambiar a este modelo. Y luego ya entraríamos a una última fase de la cual vamos a entrar más en las estrategias de la implementación de negocio. Es decir, que a la final nosotros trabajaríamos en la formación tres puntos distintos.
para que al fin podamos tener una visión sobre todas las herramientas y también tener las estrategias para hacer esa implementación efectiva hacia ese cambio de modelo económico de la construcción circular. Para nosotros es muy importante que cuando finalicemos este máster, ustedes tengan esa capacidad de poder aplicar todos los criterios de la economía circular, desde cualquier rol que se desempeñe dentro del sector. Y esto va a permitir que la circularidad sea de una forma realmente real y efectiva. Por ello, indicamos que este máster es el único máster actual a nivel mundial que efectivamente podemos implementar lo que es la construcción circular y es 100% aplicable. Entonces, les invitamos a que a través del código soliciten la información para que podamos entonces atenderle, entrar más a detalles y orientarlo correctamente para que puedan entonces participar en esta próxima edición que comienza el 6 de noviembre. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Raikar, por tu explicación. Comentaros que también Raikar se va a quedar un ratito más por si tenéis cualquier pregunta y ella te lo puede responder. Vamos a ir con las preguntas que ha suscitado esta ponencia de Pablo, muy interesante. Y que, bueno, comentaros que lo que ha hecho Pablo es contar, a grosso modo, las cosas que se van a tocar a lo largo de su módulo. Es decir, en lo que da él, la parte correspondiente. Evidentemente, el máster hay mucho más, es muy extenso, tal como ha contado Raikar. Entonces, vamos a ver las preguntas. José García dice, bueno, José García, te quiero preguntar tu opinión, Pablo. Dice, ¿no consideras que pienso que todas las certificaciones tienen un enfoque lucrativo para los organismos que las han patentado y sus asociados? Si realmente queremos extender la circularidad y que ésta sea accesible, se debe apostar a nivel global por marcos normativos como Levels y que esto sea traspuesto a las normativas nacionales como el CT, como ha ocurrido con la eficiencia energética. A ver, entiendo que te pregunta tu opinión. ¿Tú qué opinas al Estupendo, respecto? estupendo. Bueno, para mí, lo que ha ocurrido con la eficiencia energética y el CTE, en cierto modo, es un tema complicado. Creo que sí, o sea, mi respuesta sería sí, creo que las certificaciones es evidente que tienen un objetivo lucrativo. De hecho, LEED está creada por la propia industria de la construcción americana, con lo cual Ujú. sí. No tengo claro hacia dónde va a ir, la verdad, me encantaría saberlo, no lo tengo claro. Como he dicho antes, Levels está creado y está pensado para situarse por encima de las certificaciones y aborda más cuestiones que las propias certificaciones, es más completa, pero no tengo del todo claro que las certificaciones se vayan a dejar de lado. ¿Por qué? Porque como cualquier producto prediseñado, incorpora una serie de beneficios que en este caso tienen mucho que ver con cuestiones como el marketing y con cuestiones como la facilidad de implementación. Hay que ver cómo se aborda, cómo se termina de abordar la cuestión de levels. Todavía no está del todo claro. Y si va a ser exigible y de qué manera. Porque lo que ocurrió, y haces, José, haces en este caso, una comparativa con lo que ha ocurrido con la eficiencia energética del CTE, y para mí ese es un ejemplo de cómo se intentó aterrizar de manera tremendamente simplificada algo que era muy complejo, como es la cuestión energética. Y a través de los propios certificados energéticos, que ahora mismo están tremendamente devaluados y aportan muy poquito valor, se están utilizando meramente para cumplir expediente, ¿no? Para justificar el cumplimiento de normativa, pero no son una herramienta real que nos dé información válida. Entonces, soy un poco escéptico, no tengo muy claro, no tengo la respuesta. Estoy de acuerdo contigo en que Levels tiene el potencial de convertirse en el nuevo estándar de referencia por encima de las certificaciones, sí, pero no sé si de facto va a ocurrir por las cuestiones que te comentaba anteriormente. Vale, seguimos con Alejandro Fernández Álvarez, que pregunta, buenas tardes. Ante todo decir que la charla está siendo muy interesante. Quería hacer una pregunta. El software que se está indicando para los estudios de eficiencia energética, en los casos en los que se indica que ha utilizado y ha permitido conseguir ahorros de costes, ¿se han monitorizado posteriormente él o los edificios para comprobar la correspondencia entre los estudios teóricos y la realidad práctica? Pues mira, me encantaría, bueno, en primer lugar, gracias Alejandro, gracias José también y a todos los que habéis preguntado. Me encantaría decirte que sí, que en todos los proyectos se está monitorizando.
la realidad es que no se está haciendo en todos los proyectos, o al menos no en todos los que nosotros hemos Sí, ejecutado, entre otras cosas, porque muchas veces no nos contratan para ello, ¿no? Esto está comenzando a cambiar, afortunadamente, y estamos viendo cómo nuestros servicios de optimización energética entran dentro de un servicio más global que estamos aplicando a portfolios de edificios. Y lo hacemos además a través de una herramienta, un software que nos permite hacer un seguimiento mucho más optimizado de consumos energéticos a través de, en clave portfolio arquitectónico y no solo activo individual. Entonces, a partir de ahora nos va a ser bastante más fácil, precisamente porque nos están comenzando a contratar este servicio más global y no un ya. servicio meramente de optimización inicial. Nosotros estaríamos encantados de que nos contrataran también ese seguimiento. Si bien he de decirte que a raíz de que muchos de los proyectos que estamos certificando puedan entrar en la potencialidad de recertificar, y algunas certificaciones no requieren que haya algunas certificaciones como LEED o BREEAM de nueva construcción no requieren una recertificación, pero ya estamos viendo cómo hay clientes que están interesados en hacerlo porque pueden alcanzar niveles más elevados o pueden utilizar ese marco de las certificaciones como un contexto para mejorar continuamente su edificio. Y en ese caso nos enfrentaremos en los próximos años a esta comparativa, ¿no? de, de la teoría frente al caso real. Lo que sí que puedo decir es que existen estudios que hacen esta comparativa, aunque no seamos nosotros quienes los han hecho, y que la herramienta que utilizamos, que en este caso es Design Builder con motor Energy Plus, que es tremendamente potente, aplicada de manera adecuada es muy eficiente y se acerca mucho a la realidad. Lo que pasa es que luego la realidad hay tantas variables, depende mucho de que el edificio, no solo de que las estrategias se hayan aplicado exactamente como fueron estudiadas inicialmente, sino también depende de los perfiles del uso del edificio, del tipo de ocupantes, del número de ocupantes, de que las estancias no cambien su concepción, de que el mantenimiento se realice de la mejor manera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay tantas variables que es un poco difícil estimarlo o hacer esta comparativa a posteriori. Yo ayer vi un proyecto de una rehabilitación energética y ahí habían financiado el 80% del proyecto con fondos europeos y sí que en las imágenes del proyecto luego se veían cómo entraban y monitorizaban la casa, ponían pues sus aparatitos para monitorizar y sacar resultados. Y la verdad es que yo di por hecho, digo, ¿por qué dejarán entrar en su casa a estas personas? Y di por hecho que era como habían tenido financiación pública, pues que era parte de los requisitos, era que se dejara monitorizar después. Me lo invento yo, ¿no? No sé, esto no sabes nada al respecto. Mira, hablando de esto, hace poco asistí a una conferencia con unos fondos europeos internacionales en el sentido de que se aplicaban conjuntamente en España y Portugal y se Sí. mencionaban proyectos que aludían a ambos lados de la frontera, en zonas fronterizas como precisamente Extremadura o Galicia o Castilla y León. Y en Ujú. estos casos hablaban precisamente de que estos fondos europeos estaban solicitando que se hiciera un posterior monitoreo y me parece que tiene mucho sentido. Claro, claro, tiene todo el sentido. Ya que empezamos, ¿no? Pues hacerlo bien porque de los errores también se aprende. Vamos a seguir con Sergio Asensio. Dice, hola, mi pregunta, ¿cómo se entiende que los edificios son optimizados en función del lugar y del clima, siendo que esto último está cambiando de un año para otro con el cambio climático? Pues es muy buen punto, Sergio. Y es complicado, es complicado. Lo que podemos hacer es predicciones y depende un poco de los datos climáticos, el acceso a los registros climáticos. Nosotros intentamos acudir a los registros más recientes e intentamos acceder a un histórico pues, de los últimos, bueno, dos cosas. Por un lado, ir a veces a microclima, porque esto tiene un efecto muy grande. Hicimos un proyecto de optimización en la zona de Comporta, en Portugal, que estaba un poco hacia el interior, en una zona de pinares, y nos dimos cuenta que el clima era bastante diferente al que había a nivel de la costa, ¿no? Y los registros que había en su momento históricos pertenecían a estaciones meteorológicas ubicadas en la costa. Entonces, en este caso, como fue un proyecto que iniciamos con mucho tiempo, lo que se propuso es que se instalara una estación meteorológica en el lugar para tener acceso a datos del microclima. Y como mínimo ahí es necesario tener acceso a un ciclo térmico completo, ¿no? Que es un año entero.
lo ideal es que sean datos recientes y es difícil estimar una predicción. Se entiende o entendemos que el clima va a seguir calentándose, ¿no? Y no es fácil tenerlo en cuenta porque las bases climáticas no lo están teniendo en cuenta. Nosotros a donde estamos llegando es a utilizar los datos más recientes posibles y también más específicos de la zona en concreto. Genial, muchas gracias, Pablo. A ver, Gracias. Sergio sigue preguntando, ¿qué hay de información técnica acerca del uso del hormigón? Esto porque es el segundo material más usado por la humanidad y genera gran cantidad de los GEI del mundo. Pues gracias, Sergio. Es muy buena pregunta. Hay poca información técnica todavía. De hecho, una de las cuestiones a las que nos enfrentamos en la optimización de proyectos, sobre todo en lo referente a la parte de materialización y a la medición de impactos derivados de las decisiones de qué metodología constructiva estamos utilizando, por ejemplo, Ujú. es que las empresas productoras de hormigón no han hecho un análisis de ciclo de vida de sus productos. Apenas existe una única empresa en España, por ejemplo, con una declaración ambiental de producto, con un análisis de ciclo de vida específico. Lo que existe es una genérica para todo el país que está hecha con datos genéricos del conjunto de las empresas y que sirve para introducir en las herramientas de medición del impacto medioambiental en el análisis de ciclo de vida, pero de manera genérica. Cada vez más, y a medida que la normativa europea se pone más estricta, las empresas están comenzando a generar declaraciones ambientales de producto específicas, de sus productos. Y a nosotros como consultores ya nos está comenzando a servir para recomendar unos frente a otros. En el caso del hormigón, por ejemplo, nosotros estamos recomendando a esta marca en concreto, que creo que no es necesario que la mencione aquí, ¿no? Bueno, ya entraremos con más detalle porque es la única realmente que está haciendo este trabajo. Se está Afortunadamente, preocupando, ¿no? sí, se está preocupando. Afortunadamente, en aislamientos térmicos, en ventanas, en parqués, ya hay más empresas que lo están haciendo. Sí, yo lo que veo es que también las empresas lo están utilizando para diferenciarse, ¿no? Y como darle ese plus de valor a sus productos, indicando que son sostenibles o que tienen el Sí, pasaporte, materiales, todas estas cosas. efectivamente, pero no se pueden quedar ahí, ¿no? Hasta ahora quizá era suficiente con medirlo por el mero hecho de explicar que son sostenibles, pero es que lo que nos viene de nuevo con la taxonomía y está relacionado con lo que indicaba antes José, es Sí. que ya no va a ser suficiente con medirlo, vamos a tener que reportarlo. Entonces, va a haber un Ujú, beneficio específico para las empresas o para los inversores por utilizar un producto frente a otro, porque los impactos medioambientales de utilizar un producto tan importante como el hormigón en una estructura, que es un porcentaje muy grande de los impactos medioambientales de un edificio, pues utilizar uno bueno frente a otro peor, pues va a tener un impacto en el reporting que se haga, ¿no? Y ujú, probablemente en las condiciones de financiación. ujú. Perfecto. La última pregunta, Sergio, dice, acerca de las metodologías de construcción de edificios, ¿hay ventajas desde el punto de vista medioambiental si se usan elementos prefabricados versus construir en el sitio? Vale, muy buena pregunta. En primer lugar, he de decir también que esto se abordará más en el módulo de construcción, ¿no? Y el experto Ujú, o el exacto. especialista que imparta ese módulo entrará más en este tipo de cuestiones. Desde luego que hay ventajas, por un lado, a nivel de calidad. Todo lo que se realiza en taller adquiere unos niveles de calidad más elevados. Y por otro lado, es más posible medir todos los impactos medioambientales. Es difícil medir el impacto medioambiental de algo que estás instalando en ese momento determinado, ¿no? Frente a si hay una producción completa en taller, pues puede ir vinculada a una ficha específica de fabricación de ese producto, mientras que si ese producto ha de fabricarse y depende de la pericia del instalador, pues hay menos capacidad por nuestra parte de controlar esos impactos. No sé si con Vale. esto respondo. Pues muchas gracias, Pablo. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y nada, hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.